Hoy, como les estaba diciendo, vamos a hablar con Carlos Oblitas. Carlos Oblitas es un sumiller peruano, como ya vieron en el afiche, difusor del pisco en Europa desde hace ya bastante tiempo, catador internacional, inclusive en el último Virtus también estuvo ahí, distribuidor de destilados en España. Por lo tanto, el tema que vamos a tocar con Carlos, él lo maneja bastante bien, que es el pisco, la internacionalización y de otras bebidas, ¿no? Carlitos, como el tiempo es corto y francamente creo que las preguntas van a sobrar, yo normalmente hago un ping-pong de preguntas y vamos conversando. Sí, Entonces, eh, te lanzo la primera, ¿estás preparado? sí, claro. Empecemos. Perfecto, Carlitos. Carlitos, ¿cómo resultaste envuelto en el mundo del pisco? Tú eres del área de comunicaciones, si yo más no me equivoco. Sí, estudié Ciencias de la Información de las Comunicaciones en Lima, Perú, pero ya viviendo en España, el paso que di para la bebida peruana y más en concreto, todo empezó con el pisco, fue en el Café de Oriente, donde yo trabajaba como bartender, esto hace mucho tiempo, y eran conocidos por la elaboración de toda una carta de coctelería, donde destacaba Estamos pues el Dry hablando de qué año Martini. más o menos, Carlitos. Estoy hablando de los primeros años de este milenio, es decir, 2000, 2001, 2002, por ahí. Y había Dry Martini, había caipiriñas, había piña colada, había mojito, ¿Y cuánto tiempo y todo estuviste eso, trabajando ahí, Carlitos? ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve en la temporada que te estoy diciendo, al inicio del milenio, los primeros años, Del 2000. ¿ya? Perfecto. Pero la cuestión era de que en determinado momento sentí que sabía elaborar cócteles de diversos países del mundo, y cuando un cliente asiduo me preguntó y tú que eres peruano, ¿qué me puedes dar de tu tierra? Muy Y bien. fue a partir de ahí que yo me puse las pilas con el pisco, porque haciendo una autocrítica no era posible de que podía elaborar perfectamente cualquier cóctel internacional, menos de mi país, que era Perú, con lo cual a partir de ahí fue que me Digamos inicié con que los a partir de piscos. ahí te involucraste más o menos con el tema pisco. Muy Sí, curioso. por ¿Y supuesto, tú recuerdas? era- sí, Dime, Carlitos, dime, dime. dime. No, te quería hacer otra pregunta. Sí, dime, pasa. Te quería preguntar si recuerdas los primeros piscos que probaste, o sea, porque esta etapa que tú me cuentas fue como el amor a primera vista no, el amor con el pisco, básicamente empieza en este trabajo que tuviste, cuando los Sí, clientes internacionales te pedían una bebida con tu trago bandera, pero ajá. antes de eso, ¿cuál era tu experiencia con el pisco? ¿Dónde probaste tus primeros piscos? Una experiencia mínima en realidad, porque mi padre era casi abstemio. No obstante, recuerdo que cuando éramos jóvenes, pues de vez en cuando le gustaba elaborar un cóctel de algarrobina, y probábamos un poquito y nos gustaba, pero eso era algo muy ocasional. Mi abuelita eh, hacía, por ejemplo, en un evento muy de vez en cuando, un pisco sour mini, o sea, en unas copitas Ah, chiquititas, y les polvoreaba canela, me acuerdo, pero era algo muy ocasional. Mi abuelo, que sí era bebedor, tenía en su casa, en su casona, tenía una cantina familiar, hay una cantinita, un bar con todas sus botellas, y ahí sí que había botellas de pisco, ¿ya? mira. ¿Y tú has O vivido sea siempre que en Lima, no, Carlos? ¿O has vivido en no, otra no, parte del Perú? he vivido en muchas partes por el trabajo de mi padre. Teníamos que desplazarnos constantemente de un lado para otro, pero sobre todo mi niñez transcurrió en el norte del Perú, Piura, Tumbes, Sullana, el norte del Perú sobre todo. Muy bien. Muy bien, Ujú, en el norte de Perú, de donde soy yo soy de Cajamarca, la ujú. presencia del pisco era bastante reducida también. Yo recuerdo que solo llegaba una marca, y era una marca que no recuerdo ahora, pero no era muy buena, y no había mucha variedad. A partir Ujú.
del 2000 por ahí comenzaron a entrar bastantes piscos. Sí, Carlitos, cuéntame, tú cuando llegaste a Madrid, ¿qué había de bebidas peruanas en Madrid? ¿Cómo estaba el panorama? ¿En qué año llegaste más o poquísimo. menos? Poquísimo. Para empezar, no había ni oferta ni demanda, porque eran eh, tres restaurantes de toda la vida, de hace muchos años, y eran tan poquitos de que hasta recuerdo perfectamente los nombres. Algunos de ellos ya no existen. Por ejemplo, el restaurante La Llama en Plaza de España, terminando de la Gran Vía, en una callejuela. Luego está el Inca de la calle Gravina, por la zona de Chueca, y años más tarde puso el Inti de Oro. Entonces, eran básicamente esos tres, porque de vez en Y cuando aparecía, a ¿eh? nivel de supermercados había presencia del pisco, imagínate en las No, grandes superficies, para o solo nada. encontrabas en pequeñas tiendas, o traídas Pequeñas en la tiendas, maleta, básicamente. aparte de que no era una importación regular, no era fruto del comercio exterior, sino que en la mayoría de los casos, por no decir la totalidad de los casos, eran traídos por agencias de paquetería, y que Ah, algunos de estos restaurantes o consumidores privados decían, pues, te encargo dos, cuatro, seis botellas, y llegaban pues en la siguiente remesa de esa agencia de paquetería, y esa era la manera, ¿no? Y en los restaurantes peruanos el consumo era poquísimo, se reducía única y exclusivamente a pisco sour. Muchas veces ese pisco sour no era como Dios manda, era excesivamente dulce, trabajado sin tips, sin temperaturas, sin proporciones, y entonces no era una bebida excelsa, y por lo mismo entonces que no era una grandísima cosa, lo pedían poco, ¿no? claro. Y Eso era. obviamente en las discotecas y en los bares obviamente no existía, ¿no? Como cóctel, no es que llegabas a un bar en esos años y decías, sírvame un pisco sour, pues, no había. No, inexistente, inexistente. Salvo que habría uno por allí escondido, como te digo, pero no era lo habitual. Claro. Y en ese sentido, Carlitos, ¿cómo está la oferta del pisco actualmente y de otras bebidas del Perú? ¿Cómo lo sientes ahora, después de todo el tiempo que estás viviendo ahí? Ha habido un punto de inflexión desde mi punto de vista, desde que llegó el primer restaurante. Ya habían otros restaurantes, pero en gran medida yo creo que se debe a la apuesta firme, decidida, valiente de Gastón Acurio, cuando, si mal no recuerdo, por el año 2007, 2008, creo recordar, poco más, poco menos, abrió su Ya. primer restaurante en Europa, que en una calle importantísima del centro de Madrid, vamos, donde empieza el Paseo de la Castellana, en un local impresionante. Para mí ese ha sido el punto de inflexión, porque los restaurantes peruanos que empezaron a aparecer cuando recién estaba asomando el boom de la gastronomía peruana, que todavía no era una realidad, era una promesa. En ese caso, muchos de esos restaurantes, incluso con buenos locales, con buenos precios, con buena oferta culinaria, no estaban a la altura, porque la coctelería era o inexistente o casi inexistente. Y la pregunta del comensal, nosotros que ya éramos pisqueros, y de toda la gente que sí le gustaba el pisco, era: ¿por qué no hay una carta de cócteles a base de pisco? Bueno, te puedo hacer un pisco sour. Improvisaban, había una botellita por ahí perdida, la desempolvaban, lo hacían sobre la marcha, y era un poco más de lo mismo. No digo, pero ¿por qué no pones una carta de distintos cócteles a base de pisco? Porque no hay demanda, pero Claro. esa era la respuesta más común. Pero Gastón Acurio, que en esa época recuerdo, en el equipo estaba Hans Hilburg, que llegó a uno de los bartenders más reconocidos de la coctelería pisquera,
Hans llegó y capacitó al personal de Lastri y Gastón en la época que te digo, e incluyeron ya desde el primer día una carta de distintos cócteles a base de pisco. Es decir, todos esos tragos no se conocían, claro, pero era la valentía de ofrecer algo que no se sabía cómo iba a responder el público. Los precios eran bastante altos. Yo recuerdo más o menos un cóctel a base de pisco en el Astrid y Gastón te podría valer en esa época mínimo unos 12 euros. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que cuando hemos ido en los primeros días, porque después ya era muy... era más difícil porque estaba totalmente lleno, tenías que pedir reserva con mucha antelación, etcétera. La sorpresa era de que salían cajas de pisco en todas sus formas, como pisco sour, como muchísimos otros cócteles que tenían, y casi todas las mesas lo más normal era que tenían 1, 2, 3, 4 copas de distintos cócteles a base de pisco. Fue un éxito total. A partir de allí, básicamente, Gastón abrió la grande puerta, ¿no? Para el resto de restaurantes, digamos, la grande puerta y también el grande filtro, porque el resto que abría tenía que estar a un nivel mínimamente, no Gastón, pero a otro nivel, no podían abrir restaurantes. Exacto, tenían que cambiar de una u otra manera y estar más o menos a ese nivel. Y siempre pues intentando imitar o cogiendo conceptos, lo cual me parece positivo, de lo en que se debía gran parte del éxito de Gastón Acurio. En este caso, pues una culinaria excelente y unos excelentes cócteles a base de pisco, con otros muchos factores más, por supuesto. Exactamente. Sí, yo siento que el fenómeno Gastón fuera de Perú fue tremendo. Acá en Portugal, por ejemplo, tenemos una colonia pequeñita. Yo tuve la suerte de abrir el primer restaurante peruano acá con unos socios. Bueno, ahora ya no soy parte, pero ellos continúan. Y solo el hecho de Gastón abrir generaba mucha publicidad en periódicos, en lugares. Bueno, nosotros abrimos, que éramos un restaurante bastante modesto, digamos, y llegaron la prensa, las revistas, a saber, tipo, qué hacíamos, qué cosas estábamos vendiendo. Sí. Y eso fue en el 2012. Ajá. Y sí, se sentía mucho la presencia de Gastón. Es curioso, Ya había empezado el boom. Muy bien, Carlitos. Pues fue a partir de allí que empezaron ya el pisco a nivel de comercio exterior serio, con envíos formales de palés, una importación como Dios manda, y de contenedores, y de la diversidad de pisco, o sea, donde el envío era pisco de uva quebranta, pisco de uva Italia, pisco acholado y diversas variedades, ¿no? O sea, claro. La suerte que tuvimos también es que en ese tiempo Perú estaba en un estatus económico, o sea, más estable, no estaba en tiempos de crisis, estaba con bonanza, digamos, ¿no? De cierta forma. Subiendo a un 8% anual, me parece, la economía en crecimiento por esa época, si mal no recuerdo. Carlitos, en este sentido, centrándonos un poco en el pisco, ¿tú cómo ves el papel de los catadores de pisco dentro y fuera de Perú? Porque tenemos en ambos lados, ¿no? Hay gente que vive fuera, como tú, como yo, y como otros colegas, otros en Perú. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlitos? Bueno, en el caso de España, que es lo que me ocupa por estar viviendo aquí ya muchos años, he experimentado cosas positivas, de las cuales me alegro, y felicito a los que hayan llevado a cabo, ¿no? El pisco, por ejemplo, te voy a decir, en el caso de España, en el caso de Madrid concretamente, hay diversas asociaciones de sumilleres, ¿no? O sea, por un lado tenemos la Asociación Madrileña de Sumilleres, por el otro lado tenemos la SUMAD, y yo he comprobado, por ejemplo, de que en la directiva tanto de una asociación como de la otra, hay peruanos, ¿no? Y luego de asociados también hay
hay varios sumilleres peruanos que están asociados o a una o a otra, ¿no? Y ese mero hecho ya es importante. Y aquellos que están en la directiva siempre están proponiendo cosas a hacer con el pisco, ¿no? Claro. En el caso de la SUMAP me consta, por ejemplo, está Arturo Hurtado, que Arturo, nosotros claro. le conocemos, peruano, la presidenta es Carmen Garrobo, es española, pero está casada con peruano, con lo cual está de cierta manera aperuanada en ese sentido, y ellos han sido los primeros que han llevado a cabo un curso a nivel internacional de formadores de pisco, y eso me parece fenomenal, porque fue una apuesta, siempre tiene su parte de riesgo, si va a prosperar o no, si va a salir bien o no, pero pienso de que se hicieron bien las cosas y al final surtió efecto y salió unos resultados esperados, ¿no? Egresaron pues un grupo, si mal no recuerdo, como de 12, 14 Sí, catadores por de ahí pisco. éramos 12, 13, por ahí, sí. Y en el caso de la otra asociación, que yo sepa, no se ha dado un curso de esta naturaleza, hasta donde yo sé, pero sí me consta de que hay en la directiva, como te decía, hay peruanos, como por ejemplo Luis Alberto González Gómez, un saludo para él, que siempre está con lo del pisco, siempre lo trabaja. Yo he visto en distintos eventos que él está explicando las bondades del destilado peruano. Es decir, eso ya es importante. Ahora que haya rivalidad entre las dos asociaciones, me parece lógico y normal. Está dentro de la lógica, no nos lleve a crispación eso, siempre y cuando sea pues una rivalidad sana, que al final pues esto sí, uno es rival de otro, pero dentro pues de una armonía y de una amistad, ¿no? O sea, con lo cual me Claro, parece. a veces crea una competencia sana, ¿no? De hacer más eventos, inclusive. Uno hace un evento, el otro hace otro evento, y todos con un nivel de calidad que quien se beneficia es el público, ¿no? Eso es Importante para mí, importante. efectivamente, sí. Ujú. Y en ese sentido, Carlitos, ¿tú crees que falta formar más catadores como catadores no peruanos, por ejemplo, como para que sean nuestros embajadores? Porque los concursos se hacen a nivel de varios países, ¿no? Y la presencia del pisco está cada vez en más países a nivel del globo. Y en ese Yo creo sentido, sí, siempre todo es mejorable, ¿no? En ese sentido se puede avanzar, por supuesto que sí. Yo tengo una experiencia muy bonita respecto, y me dejó meditando cuando hace algún tiempo, si mal no recuerdo, en los gourmets de hace 2, 3 años, aquí en Madrid, que es un evento de las bebidas gourmets y de los productos culinarios gourmet y tal, esto muy importante, habíamos ido y estábamos pues catando las distintas cosas en comida y en bebida. Llegamos a Montilla Moriles, donde estaban los de la denominación de origen Montilla Moriles. Ya sabes, un vino generoso del sur de España, ¿no? Que no tiene nada que envidiar a otros grandes vinos. Y lo que me gustó mucho de ellos es de que ellos te hicieron una cata integral de los distintos tipos de vinos, de su denominación de origen, con sus distintas marcas ahí conviviendo, lo cual me parecía fenomenal. Y luego te animaban para ser catador de Montilla Moriles. O sea, el Perú yo creo que podría dar ese paso, me parece que sería positivo. como que eh, ellos y, iban y- juntando embajadores, básicamente, para promover al Montilla Moriles, ¿no? Porque imagínate, sí, te invitaban a ti, imagínate que si ibas, te formabas, eras uno más para promocionar, ¿no? y sabían perfectamente que yo era peruano. O sea, con lo Claro. cual, yo entiendo, pues tú vas a Montilla Moriles, pues provincia de Córdoba, Andalucía, obviamente
el grandísimo porcentaje de gente que está en la denominación de origen, en las distintas marcas, manejando todos estos temas, son de la tierra, porque es un vino del sur de España, lo cual es lógico y normal, pero esa filosofía de abrirse al mundo, Claro. incluso interesados en formar a gente que no son necesariamente de su lugar, ¿no? Como es el sur de España, sino que tú eres peruano perfectamente, tú eres francés perfectamente, tú eres africano, de Asia, de donde sea, porque se han planteado de que Montilla Moriles no tiene por qué quedarse en Córdoba, no tienen por qué quedarse en Andalucía, en España, No sino tiene por que qué circunscribirse solo. ¿no? Exacto. Y yo creo que en ese sentido el curso que se realizó de catadores de pisco en Europa tuvo más o menos ese sentido, ¿no? Porque si no, si tú recuerdas, había también gente de otros países. Yo recuerdo que estaba Jonathan, que era de Venezuela, había Sí, gente de España, y todos sí, muy del mundo del vino, inclusive sí. sommelier, y habían Pues, hecho ya otros cursos. Y claro, era como que entonces, estuvieran especializándose. sí, sí, siempre tiene que haber rotación. O sea, es saludable que siempre no estén los mismos catadores, ¿no? O sea, Claro. hoy en día Perú está capacitando, están saliendo muy buenos profesionales, no solamente en la culinaria, que pueden ejercer, hay un ejército de cocineros y de reposteros profesionales que pueden ir a trabajar en cualquier lugar del mundo. Y hay un ejército de catadores, de sumilleres peruanos De que ya barman. están formados, que están bien preparados, que han tenido Exacto. estudios en distintos centros de estudios y universidades del Perú, pues hay que darles la oportunidad. Hay que hacer también poco a poco una regeneración, de ir apostando por las nuevas jornadas, y eso me parece sano, porque si tú te encuentras que siempre están los mismos catadores y vuelves 5 años después y están exactamente los mismos catadores, y 10 años después están exactamente los mismos catadores, algo se puede mejorar, digo yo, desde mi punto de Claro. vista. ¿Por qué Sí, la Montilla idea Moriles es, y por qué claro, la idea es Machado ampliar la Pisco? familia, ¿no? Ampliar los Claro, conocimientos con más personas, o sea, ampliar el ejército, porque mientras más exacto, catadores seamos, es más fácil hacer como embajadores. El papel de embajador es mucho más fácil. Eso exacto, por es supuesto. totalmente. Sí, sí, Muy bien. estaría de acuerdo con eso, lo vería muy sano. Carlitos, hay más bebidas de las que podemos hablar que están relacionadas a Perú. Yo justo ahora me estaba acordando que en el último concurso de Virtus hubo Ujú. un bitter Sí, que ganó medalla. Ricardi Bitter, creo que era, no me acuerdo bien el nombre. Sí, Ricardi sí, Bitter, sí, sí. ya. Eh, Partiendo de este bitters como punto para otras bebidas, es impresionante porque es un bitters hecho en la Amazonía. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Es súper Sí, curioso. la gente se quedó muy sorprendida porque era la primera vez que participaba, me refiero a los catadores, que ya sabes que habían de todos los continentes, porque había gente de origen asiático, europeo, por supuesto, del continente De americano, Brasil, que era mi caso, de la chica de Brasil también, por supuesto. Uruguay, que justo está conectado ahí, le Sí, mandamos un sí. saludo. ¿No? Y bueno, pues era la primera vez que participaba en un concurso de esta naturaleza de carácter internacional, un bitter, que en este caso es el típico bitter orientado para el consumo de coctelería, que Claro, ayuda a sazonar los diferentes cócteles, ¿no? Y en este caso, pues hay una gama de distintos productos, ¿no? Pero en este caso era concretamente el de cacao, hecho con cacao de la Amazonía. Entonces, el trabajo, o sea, el concurso ponía especial énfasis en que los catadores tienen que valorar todo el trabajo que hay detrás de esta botella, ¿no? claro. Desde el momento del cultivo, desde el momento de la elaboración, o sea, es todo un proceso arduo, trabajoso, que implica sacrificio, inversión dineraria, etcétera,
hay que valorarlo, ¿no? Y bueno, pues las notas de cacao que estaban logradas eran tan, tan cercanas a la materia prima de que con unas cuantas gotitas estaba Todo te habían situado aromatizado. perfectamente en la selva amazónica, en un producto de la Amazonía peruana, ¿no? Ya. Estupendo, estupendo. ¿Y qué opinas, Carlitos, de las otras bebidas que hay de Perú y que están ganando cada vez más terreno? Por ejemplo, hace poco salió el vodka de papas nativas. No sé si has tenido la oportunidad de probarlo. Vodka de Eh, papas nativas, sí, también ha salido de quinoa. Yo no soy mucho de vodka. O sea, si tengo que beber vodka, lo bebo. Hay vodkas que están agradables, incluso hay algunos que me gustan. Hasta que hace años probé pensaba de esa manera, ¿no? Un vodka que salió de una marca de Suecia, ¿ya? Y me llamó la atención porque era muy distinto respecto a los otros que yo había probado anteriormente, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes por qué te gusta más este? Porque es de papa, como dicen en España, de patata. Y, y, lo- y los, y los otros que tú has probado todos son de grano, que hay unos vodkas de grano que son muy buenos, no quiero decir lo contrario, pero este era diferente, ¿no? Entonces, yo había pensado en Perú, que es el país de la papa. Perú, claro, si mal no recuerdo, tiene registrado oficialmente como cerca a las 3.000 y pico variedades ya, de distintas papas, ¿no? es verdad. De distintos colores, de distintas formas, de distintas texturas, Puta, con distintos usos culinarios. O sea, es el país de la papa, no solamente por el origen, sino por la variedad, ¿no? Y está muy ya. metido en la culinaria peruana. Entonces yo siempre me había planteado eso, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo no se le ocurre a ningún empresario peruano porque el vodka no es cualquier destilado, el vodka es una categoría de destilado a nivel mundial que vende muchísimo, que se bebe muchísimo, que se exporta Sí, mucho. sí, 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 sí. Entonces, hay salida y si lo haces bien, puedes tener puede haber un buen negocio, ¿no? Entonces, por fin, muchos años después, ha salido en Perú, no solamente de quinoa, que la quinoa es un cereal, un pseudo cereal, ¿no? Con unas especificaciones muy en el mundo de la alimentación que te brinda muchos nutrientes y es una cosa muy diferente a otros alimentos, muy peculiar. Y también el vodka de papas nativas, ¿no? O sea, me parece perfecto la apuesta de esos empresarios en el mundo de la bebida alcohólica. Y también está la otra, Carlitos, no sé si te acuerdas, el gin de Gin, botánicos amazónicos y de los Andes. ¿Has tenido la sí, por oportunidad de supuesto, probarlo? Todo por lo que estamos supuesto. hablando es a nivel premium, por si acaso, ¿eh? Son botellas que no son baratas, son caras, están bastante bien hechas y ya están Sí, en el mercado, Carlitos, ¿cierto? sí, yo en mi opinión, efectivamente, no son baratas porque no lo son, tampoco son carísimas. Me parece un precio adecuado que hay que pagar por algo gourmet. En este caso, yo creo que sí lo son. Y ha salido una serie de marcas de gin peruano o ginebra, como dicen en Ginebra. España, ¿no? En lo que me refiero, dos marcas concretamente, ¿no? Jinka es ya lo están importando desde el Perú a Europa, me parece fenomenal para los distintos mercados de los diferentes países de la Unión Europea. Y por otro lado, Amazonian Gin también, que está elaborado sobre todo, botánicos de la selva amazónica peruana y el Jinca Claro. con botánicos de los Andes peruanos. Son dos perfiles de aroma y de sabor muy definidos, muy marcados, muy diferentes el uno al otro. A mí me gustan los dos, pero es mi opinión particular. Pero la gente que lo ha probado, la gente que le gusta el gin,
lo prueban y suele gustar bastante, la verdad. O sea, estoy muy contento que se hayan incorporado marcas de calidad, como es el caso de estos gines peruanos. Y una pregunta, ¿y a España ha llegado este whisky de maíz morado? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, porque de lo poco que sé, bueno, pues ya hemos hablado de la quinoa, hemos hablado de las papas peruanas, y en este caso ocupa hablar del maíz peruano, o los maíces en plural, que tenemos muchas variedades de maíz. Entonces, lo poco que sé de esta historia muy simpática, por cierto, es de que un estadounidense cuya pareja es de Perú, fueron a visitar Perú y él empezó a conocer los distintos sitios y por lo visto en los Andes descubrió las diferentes variedades de maíces, ¿no? Y se dio cuenta que había un maíz morado, ¿no? Pero de un morado intenso, ¿no? O sea, toda la mazorca morada, ¿no? Y entonces él tuvo curiosidad, lo probó y posteriormente esta persona se ha planteado hacer, ya sabemos que en Estados Unidos existe el whisky bourbon, que solamente se puede elaborar en territorio estadounidense porque está legalmente normado de esta manera, porque ellos fueron los que primero se elaboraron, y solamente bourbon puede poner en la etiqueta de un whisky estadounidense, cuya elaboración se efectúa creo recordar, entre 50 y 70% mínimo con la materia prima del maíz, ¿ya? Que es la materia prima de todo el continente americano, ¿no? Y la parte restante puede ser complementada con otros cereales, ¿no? Con lo cual es predominantemente maíz. Y luego se lleva a envejecer en barricas de madera de roble americano, ¿no? Que le confieren su color, aroma y sabor. En este caso, como él estaba habituado, esta persona, a consumir whisky bourbon de Estados Unidos, su país, se planteó a ver qué tal saldría con el maíz morado, ¿no? Entonces, hicieron distintas pruebas, según me han contado, y se enamoró de esta materia prima y destiló. O sea, ya sabes que primero se lleva la destilación, ¿no? Antes que se a fermentación. Entonces, esa materia, el punto de partida podría ser una chicha base, ¿no? Claro. No con los parámetros de beberte una chicha, sino con los parámetros, digamos, no dejando de ser una chicha, porque lo es, porque ya está fermentado, ese maíz, sino pensando luego en pasarlo a destilación y posteriormente pasarlo a envejecimiento en barricas de madera, ¿no? Entonces, la cuestión es de que superó tanto las expectativas, según me han comunicado, de que tenía prácticamente todo vendido, o sea, imagínate si producía 100, le habían pedido, pues, por ejemplo, 200, ¿no? O sea, con lo cual ya tiene comprometida todo su lote, ¿no? Entonces, ya de cara a futuro, parece de que va a empezar se va a plantear subir un poco más la producción para poder llegar a más mercados. Ojalá que algún día llegue al mercado español, europeo en general. Carlitos, ¿tienes algo con que hacer un brindis o yo hago un Sí, brindis por ti también? mira, voy a enfocar aquí rápidamente. Estos son Wow. las distintas bebidas que tenía en casa. En el almacén tengo muchísimas más, por supuesto, ¿vale? Unas de estas bebidas yo las distribuyo, otras no,
Otras pero son no para dejan de ser consumo bebidas personal. peruanas, no dejan de ser bebidas destilados muy buenos. Ahí tenemos una Entonces, cerveza artesanal, ahí tenemos la ginebra de Botánicos la Andinos, que es la amazónica, ¿eh? Quinta, Amazonian Gin, tenemos rones distintos, de distintas marcas además. Entonces, hagamos un salud, Carlitos, para seguir conversando, porque Y aquí tenemos estamos varias con el piso, preguntas y y aquí ya, estamos con el piso. exactamente. Ujú. Entonces, hacemos un salud y seguimos con las preguntas, Carlitos. Un saludo con pisco, Yo estoy salud, con un muy capitán bien, White, salud. salud. Eh, Carlitos, otra pregunta. Yo recuerdo que una vez contigo, eh, tú, mejor dicho, tú me hiciste una cata de rones peruanos. Algunos los conocía, pero para ser sincero, otros no. Y fue una cata muy, muy buena, fue en tu casa. Probamos desde rones de 3 años hasta unos premium, recuerdo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre el ron peruano? Porque Perú no es muy asociado al ron a veces acá afuera, ¿no? Tú escuchas a Perú y no lo asocias al ron, lo asocian al pisco, lo asocian a otras bebidas. Pero en Sí, Perú se hace un ron bastante, bastante premium. Cuéntanos un poco, Carlito, sobre eso. menos mal que tenemos ya distintas marcas. La competencia es buena, es positiva, porque hace de que no te quedes rezagado, de que vayas a más porque la otra marca está haciendo más cosas. Entonces, en esa medida ya han sacado varias de diferentes destilerías, sobre todo en el norte del Perú, que es la zona ronera, tanto en la región de la Libertad como en la región de Lambayeque, ¿no? Esto, cuando hace años vino el científico apellidado Eck, científico peruano, estoy hablando de hace unos 15 años más o menos, eh, a España dio una disertación estupenda de respecto a esa zona en realidad de todo el Perú, pero a lo que me ocupa, a los cañaverales del norte de Perú, de caña de azúcar. Él dijo lo siguiente, él posteriormente iba a ser ministro, pero desgraciadamente está fallecido ya, y su apellido es Eck, Ok. su apellido era Eck. Él dijo que si los hidrocarburos fósiles, de origen fósil, en determinado momento pues iban a terminar, lo cual es lógico, y la comunidad científica se decantara para la industria automotriz circulara, reemplazara el petróleo, la gasolina por alcohol de caña, al día siguiente Perú iba a ser, entre comillas, la Arabia Saudita, por varias razones. Una de esas razones era de que el grado BRICS, como lo conocemos técnicamente, que no viene a ser otra cosa más que el nivel de dulzor que tiene, por eso es que al Perú le sobra el alcohol, por ese nivel de dulzor, tanto de las uvas pisqueras, que eso es del sur del Perú, y en este caso del jugo de la caña de azúcar, que es un nivel de dulzor que te permite destilar excelentemente, ¿no? Y por otro lado, también, comparativamente hablando, con otros países que también producen caña de azúcar y buena calidad de caña de azúcar. Y con lo cual tienen subproductos de esa industria azucarera que son el ron o que son la cachaza en el caso de Brasil. Comparando una hectárea de caña de azúcar de nuestro país con otras hectáreas de otros países, en Perú hay algunos casos de que hay incluso hasta el doble de cosecha, ¿no? Por una cuestión climática, Las cosechas por año. de suelo, de temperatura, etcétera, con lo cual iba a ser, atendiendo a eso, pues en el caso de la caña de azúcar,
en el Perú, todas esas marcas, o sea, han podido elaborar unas más que otras, unos rones de muy buena calidad. En el Congreso Internacional Carlitos, del si Ron, tú de aquí tuvieras que, de... si tú Sí, tuvieras que recomendar un ron premium para alguien que le guste el ron, ¿qué marca recomendarías? Bueno, si es que puedes recomendar alguna marca, ¿no? Porque tal vez estás ligado a otra. no tengo ningún problema en no recomendarla, sí, sí lo voy a recomendar. Recomendaría por supuesto que ron Cartavio, sí, el XO me parece un ron excelente. El ron Cartavio Solera de 12 años me parece una excelente para ese tipo de ron, una excelente relación calidad-precio. Los distintos rones millonarios, por supuesto, Millonario, son muy y, buenos. y de ron por mal que incluso yo me quedé con uno que venía en un tubo, en un tubular azul, que era de añejamiento de 7 años. Era un ron bastante bueno, mucho mejor que otros rones de otras marcas, que incluso venden más y que a veces solamente las compramos porque nos han dicho de que son buenas, Claro, han pero que hecho en trabajo casa, de marketing más fuerte, más presencial, más global, ¿no? Y sí, pero que en cata ciega tú le pones uno de esos que yo te digo, sin saber qué marca es, tú no dices nada, incluso claro, le puedes elaborar un cóctel, un trago a base de ese mismo ron, y el otro que está consumiendo normalmente, que muchas veces son productos que importa Perú, pero que en algunos casos son flojitos, en otros casos son regulares, y no le hemos dado la suficiente oportunidad a ese producto que tenemos en casa, y que luego, porque como ya lo tenemos en casa, aunque sea de un nivel de calidad alto, va a ser mejor de precio, porque no va a pagar arancel, no va a pagar transporte hasta llegar al Perú, obviamente, claro. y pensamos de que porque nos resulta un poco más barato y es malo, ¿no? Para nada, porque ese mismo producto se exporta también a diferentes países del mundo, y en esos otros países cuesta bastante caro por los motivos que hemos manifestado del comercio exterior, ¿no? Entonces, Sí, dar oportunidad a esos roles. Carlitos, para complementar el tema, ya que estamos en la parte de bebidas, ¿no? Porque las bebidas en este caso son como nuestros embajadores. Ya hablamos del gin, ya hablamos del vodka, ya hablamos de Exacto, este bitter que está empezando, estamos hablando sí. del whisky, y solo para tocar fugazmente el agua tónica, porque el agua tónica tiene una historia bien curiosa, ¿no? Por la materia prima que lleva. Ujú. Háblanos un poquito de esto de forma resumida, como para poder estar dentro del tiempo. Vale, el agua tónica. El agua tónica, como su nombre lo indica, era un tónico y en base, pues, al principio activo de la quinina. La quinina se extrae hoy en día incluso sintéticamente, pero de toda la vida. Se extraía de manera natural de la corteza del árbol de la quina, contra una serie de enfermedades tropicales, incluso la malaria, paludismo, ¿no? El árbol de la Y, quina. y está en nuestro escudo nacional, exactamente, sí, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que fueron europeos al Perú, concretamente Clemens Markham, y él mismo ofreció a sus jefes de la gran compañía de la India, para la cual trabajaba, porque en esa época la India era colonia británica, en sacar del Perú las plantas, las semillas, incluso arbolitos para llevárselos allí, ¿no? Y lo intentó no una vez, lo intentó varias veces. Se aprovechó también de una época convulsionada y que había guerra en el Perú, y en la enésima vez se lo llevó a las colonias británicas, y lo plantaron ahí. Por eso fue recompensado un equivalente a lo que sería hoy en día a 200.000 libras esterlinas, un auténtico dineral.
¿ya? Y esta bebida Esto, viene de vuelta a nosotros en forma de agua tónica, ¿no? Y a exacto. inundar todo el mundo, básicamente. Sí, antes de ser una gaseosa, un refresco, un mixer para mezclarlo con el consabido gin, en el gin and tonic, era un tónico contra la malaria, contra el paludismo, contra estas diferentes enfermedades tropicales, y a las tropas, e incluso a los marineros les daban una dosis, ¿no? Para que no cayeran enfermos. Entonces, eso era el antídoto para enfrentarse a esa serie de enfermedades. Como los británicos, destacados en Asia, esos militares eran asiduos bebedores de gin. Entonces, intentaron a mezclarlo y se lo bebían de esa manera. Entonces, eso se ve que es el origen del gin and tonic, de manera primitiva, incipiente, digamos, ¿no? Hasta que luego De, eso vino de ya, forma pues, medicinal, digamos, ¿no? con sus hielos, etcétera, ¿no? Carlitos, tengo reservada una pregunta para el final. Tenemos Ajá, unos 5 o 6 minutitos. sí. Te quería preguntar sobre el curso, porque a Carlos, bueno, si no, eso no lo he comentado, pero a Carlos lo conocí en el curso de catadores de pisco. ¿Qué reflexión tienes sobre ese curso, Carlitos? Aparte de que probamos bastantes piscos, cerca de 150 o 200 botellas, fueron bastantes. Ujú. ¿Qué piensas de ese curso? ¿Qué piensas de la investigación del profesor Juan Cacho y de Isabel, ¿no? Que está ligada a la UINA Juan desde la Cacho, investigación. excelente, abrió muchas puertas, investigó bastante, sacó los perfiles aromáticos de cada uno de las 8 cepas pisqueras, no, 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 elaboró las llamadas tela de arañas, que era el perfil en nariz Aromático, ¿no? de Claro. todas esas uvas, la parte frutal, la parte cítrica, ¿no? La parte especial. Me parece un Un trabajo grande muy aporte, ¿no? largo Lo del profesor Cacho. y, y muy interesante, muy dedicado, y por eso es que en el mundillo pisquero le cogimos mucho cariño al profesor Juan Cacho. Del lado de doña Isabel Mijares, solamente contar pues de que es una persona que todo el mundo coincide que es una eminencia, no porque lo diga yo, sino que está reconocida como ello. Es una persona La dama muy del pisco. pisquera, es una persona que tiene un cariño profundo, por supuesto, a su tierra, España, pero, pero también al Perú. Al Perú. Ella ha escrito prólogos de muchos libros, una persona muy preparada, con una cultura etnológica, pero también una cultura general impresionante. Y ella fue la que probablemente acuñó la frase de que no digas pisco peruano, porque es redundante, ¿no? Exacto. Porque solamente diciendo que es pisco, pisco es Perú, ¿no? O sea, asociando la bebida, el destilado, ¿no? Y el topónimo del puerto de Pisco del Perú, ¿no? Fenomenal. Que quiero también en- en- dar un saludo y animar a la gente que se lo está pensando cuando termine todo este problema. Espero que sea lo más pronto posible. Se cortó el crecimiento de muchas cosas, lamentablemente. Pero no solamente a nosotros, no solamente al pisco, no solamente a Sí, nuestro país, sino a todo el mundo, a todo el es un mundo. efecto en cadena, básicamente. ¿Ya? Entonces ahora el golpe es para todos, no solamente es para el pisco, sino también es para las otras bebidas destiladas y es para todo el planeta, ¿no? Pero cuando Tal salgamos de esto, que me gustaría tremendamente que apuesten por la inversión en culinaria, en bebida. Ha sido un italiano el que ha invertido en el ron millonario del Perú. Ha sido un estadounidense el que ha invertido en el whisky de maíz morado en el Perú. Hay una serie o sea, yo animo al empresario peruano que invierta,
y que invierte en muchas cosas. Pero para lo que nos ocupa a nosotros, recomendar especialmente que invierta en bebida, ¿no? En bebida gourmet. En bebida. Básicamente, Carlitos, con lo que estás comentando, básicamente ya me está respondiendo la última pregunta, porque te quería preguntar cómo ves al Perú como productor de bebidas en los próximos años, pero y ya El no te lo paraíso en la pregunto porque tierra. ya me estás contestando y te dejo terminar, Carlitos, para despedirnos. Para mí es por todos los motivos, y faltaría mucho más tiempo para detallar más cosas. El Perú desde el punto de vista no solamente como proveedor de una serie de insumos para la culinaria, sino también para la bebida, sería el paraíso en la tierra. ¿Por qué? Por su diversidad climatológica, tiene casi todos los microclimas del planeta, está en el Perú, por las diversas altitudes de los Andes hasta la costa peruana, hasta la zona más tropical que es el norte, o incluso de la selva amazónica, como dijo Gastón Acurio hace muchos años. Si no crece en un valle, te lo llevas a otro y seguro que crece, ¿no? El Perú Exacto. es un país privilegiado en ese sentido, el nuevo Perú es la aportación de los diferentes productos que han llevado los europeos y de que han calado en nuestro acervo cultural, en nuestra culinaria, y que ahora ya existen en Perú, pero manteniendo todo lo autóctono, todo lo nativo. Es el encuentro de los dos mundos, ¿no? Por eso decía, ponía ese énfasis en la variedad de papas, ese énfasis en la variedad de maíz, hablábamos de la quinoa, etcétera. Entonces, toda esa biodiversidad se manifiesta no solamente en muchísimos productos, sino también para la culinaria, sino también para la bebida. Entonces, Inclusive, les Carlitos, animo a que antes que me apuesten, que olvide, inviertan. inclusive en cerveza artesanal, porque hace poco tuve cerveza artesanal de chicha de jora, tú sabes lo que es chicha de jora, una Sí, sour, que estaba muy buena, y también tuve una cerveza de quinoa, muy buenas. Nos aquí tengo una olvidamos de ese cerveza de tema, quinoa. era como un punto aparte. Esta es una cerveza de quinoa. Exactamente, Sí. también. Perfecto. Ajá. Muy bien, Carlitos. Carlitos, bueno, el tiempo se nos agotó. Tenemos que cortar, despedirnos para poder hacer que esto quede en el IGTV del Sí, por Instagram. supuesto. De acuerdo. Y muchas gracias por tu disponibilidad. Faltan muchas preguntas que hacerte, Carlitos, porque estás lleno de experiencia Para la y próxima. sigamos adelante. Muchas gracias. Encantado. Un Cuídate. saludo a todos. Gracias por conectarte. Salud y Pisco, Pisco es Perú, ¿eh? Perfecto, Carlitos. Chao. Muchas Chin, chin. gracias. Cuídate. Chin, chin.